Bien, estimadas y estimados colegas, estamos iniciando una nueva charla del ciclo de charlas del Centro de Apoyo a la Docencia de este primer semestre del año 2025. Estamos ya terminando el semestre académico. Eh, Ha sido también un semestre bien agotador. Mm. Les agradezco mucho que estén acá acompañando. Como ustedes saben, estas charlas quedan grabadas y después ustedes las pueden compartir con sus estudiantes, las pueden recomendar también con los colegas que quedan a disposición de todos quienes quieran poder revisarla, repasarla, compartir. El Centro de Apoyo a la Docencia tiene como objetivo estimular la reflexión de los académicos, la reflexión de nosotros respecto a la docencia que realizamos en general, ¿cierto? Y respecto también de los procesos de formación, el diseño de asignaturas, muchas veces incluso el diseño de nuestros perfiles o la revisión de nuestros perfiles de egreso. Así que en esta ocasión invitamos a la doctora Paulina Mesa para que nos cuente acerca de sus investigaciones por Fondesit eh, sobre escritura clara, porque tiene aspectos muy interesantes que podamos compartir entre las distintas disciplinas de quienes compartimos, digamos, la formación de distintas carreras para nuestros propios procesos de formación. Entonces, esta es la invitación de que podamos compartir con ella los resultados y sus reflexiones, sus investigaciones eh, y nosotros tomamos después lo que nos estimula y lo que nos sirve para la reflexión académica. Voy a presentar a Paulina. eh, Paulina Mesa posee el título de profesora de castellano y el grado de licenciada en educación por la Universidad de Playa Ancha. Obtuvo los grados de magíster en lingüística aplicada y de doctor en lingüística en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. En su investigación postdoctoral se especializó durante 3 años en escritura científica, particularmente en el género artículo de investigación científica. Luego, en su proyecto Fondesit de iniciación, investigó la producción de textos escritos por estudiantes de Derecho y Medicina. Sus intereses de investigación dicen relación principalmente con el discurso académico, profesional y científico y el lenguaje claro. Su trabajo se ha publicado en diversas revistas nacionales e internacionales. Ha realizado estadías de investigación y visitas académicas en distintas universidades de América Latina y Europa. Actualmente se desempeña como académica del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad de La Serena, en Chile, y desarrolla su proyecto Fondesit regular en el que estudia experimentalmente el lenguaje claro en el ámbito jurídico. Paulina, te damos las gracias por acompañarnos y te dejo la palabra para que nos muestres tu presentación. No, muchas gracias a ti, Mauri, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a quienes nos acompañan, sobre todo pensando en lo que comenzábamos al inicio, que es el fin de semestre, así que gracias por estar aquí pese a eso. Como decía Mauri, voy a compartir la presentación, pero mientras les cuento que como bien decía Mauri, estoy trabajando en un proyecto Fondesit sobre escritura clara en el ámbito jurídico. Por lo tanto, el sustento de esta presentación que voy a mostrar hoy día está en el marco de los estudios del lenguaje claro, en el ámbito jurídico, pero desde allí lo que he intentado hacer es una transferencia hacia el ámbito educativo y en el ámbito educativo en distintos niveles, para el colegio, para la educación superior. Aquí veo público de ambos niveles, así que creo que también para educación básica vamos a mostrar menos, pero también hay, así que nada, espero que podamos conversar también al final de esta presentación. El título es el que ven aquí, Aportes de la escritura clara al ámbito educativo, haciendo esta transferencia que les comentaba anteriormente, cómo la información, la investigación que se ha recabado desde el ámbito jurídico, que es donde más se ha estudiado el lenguaje claro, qué transferencias podemos hacer al ámbito educativo. Y a cualquier ámbito en realidad se podría hacer, adelantándome un poquito a lo que vamos a ver. Em, ¿Qué es el lenguaje claro? Bueno, muy general, el origen del lenguaje claro tiene su origen en Estados Unidos, en Reino Unido, en el ámbito o en el contexto de organizaciones de defensa del consumidor. Allí surge el lenguaje claro en los años 60, 70, más o menos, se ha marcado como hito inicial. Em, ¿Cuál es el propósito del lenguaje claro?
aportar en la resolución de los problemas de comprensión que tiene la ciudadanía cuando lee documentos especializados hasta ahora principalmente del ámbito jurídico. ¿Ya? Cuando hablamos de lenguaje claro, si bien se puede trasladar el conocimiento adquirido a otras disciplinas como a la medicina, como a la educación u otras áreas, generalmente cuando se habla de lenguaje claro estamos pensando en lenguaje jurídico, ¿vale? Entonces, el propósito del lenguaje jurídico es que la ciudadanía pueda acceder a documentos, a prácticas comunicativas sumamente especializadas que se alejan un poco del registro, del vocabulario, de la forma en que se comunican diariamente. Entonces, el lenguaje claro intenta un poco estrechar esa brecha. Y entonces, si nos preguntamos cuándo un texto está en lenguaje claro, y aquí la Federación Internacional del Lenguaje Claro nos dice que un texto va a estar en lenguaje claro si su redacción, su estructura y su diseño son tan claros que sus lectores o sus destinatarios pueden encontrar fácilmente la información que necesitan, si pueden comprender aquello que han encontrado y si además si pueden utilizar esa información. ¿Ya? Entonces, si se fijan, y lo que está en negrita nos marca que el lenguaje claro no solo tiene que ver con cuestiones lingüísticas, léxico, que es lo que uno imaginaría en primera instancia, sino que también con otras cuestiones como organización retórica o estructural y diseño también. ¿Ya? También están esos elementos recogidos allí y lo digo porque también los vamos a recoger durante la presentación. Dentro del lenguaje claro, nosotros nos hemos centrado concretamente en la escritura clara. Y ahí digo nosotros porque Mauricio y yo estamos investigando en el mismo proyecto desde hace hartos años que estamos en este ámbito. Y la escritura clara es una parte del lenguaje claro, obviamente, ¿cierto? Y es una definición bien extensa, pero luego hice una figurita como para intentar simplificar esto. Y básicamente la escritura es este proceso de construcción de discursos jurídicos, insisto, el conocimiento que tenemos es para discursos jurídicos principalmente, para facilitar, propiciar la inteligibilidad de estos textos. ¿Ya? ¿Cuál es el propósito de esto, de hacer más fácil este acceso? Ofrecer o robustecer la seguridad en el ámbito jurídico para la ciudadanía. Y los atributos que caracterizan a este tipo de escritura clara tienen que ver con la estructura textual, con la expresión de ideas de manera organizada, el uso del lenguaje simple de uso frecuente, la precisión, el uso de terminología técnica precisa, estructuras gramaticales correctas y legibles, inexistencia de errores asociados a las normas de escritura, ortografía, por ejemplo, y además, este mensaje tiene que ser comprensible para todos los participantes de la situación comunicativa, por lo tanto, aquí es fundamental el tema, el propósito y la audiencia de estos discursos. ¿Ya? Acá está la figurita que grafica todo esto. Acá en la primera parte tienen la finalidad de la escritura clara, insisto, para el ámbito jurídico, que es lo que se ha estudiado hasta ahora, y acá aparecen un poco quiénes son los participantes, o sea, quiénes se beneficiarían del uso de la escritura clara, y por acá los atributos específicos que caracterizan a este tipo de escrituras, que son las que están acá. ¿Sí? Bien, ¿cómo se operacionaliza la escritura clara? Se operacionaliza, por supuesto, a partir de rasgos concretos, de rasgos lingüísticos concretos asociados a distintas categorías. ¿Ya? Entonces, esta red que les muestro acá es producto de una investigación reciente en el que analizamos 66 artículos de investigación de un total, esos fueron los seleccionados, pero fue un total de 2000 y tantos artículos de investigación que revisamos, donde se señalaban cuáles eran las características del lenguaje claro en el ámbito jurídico. A partir de eso, entonces, identificamos casi 800 rasgos, 794 si no me equivoco, asociados al lenguaje claro. Y lo que les muestro acá es el resultado de la sistematización de esa información que recogimos de la bibliografía. ¿Por qué les muestro esto? Porque finalmente estas son las categorías que incluyen a los rasgos específicos que nos van a permitir hacer un texto más claro o menos claro. Entonces, por ejemplo, si se fijan, los círculos más grandes son porque son categorías más frecuentes y los más pequeños son categorías menos frecuentes. Entonces, por ejemplo, los colores también dicen algo, si son facilitadores, complejizadores o ambivalentes, o sea, que pueden funcionar como complejizador o facilitador.
Por ejemplo, una categoría, la categoría más frecuente es construcción de frases y oraciones y esta es ambivalente. ¿Por qué es ambivalente? Porque dentro hay rasgos que pueden facilitar o que pueden complejizar el discurso jurídico, ¿ya? Pero, ¿qué es lo importante de esto? ¿Con qué nos quedamos? Que estas son las categorías que agrupan una serie de casi 800 rasgos asociados al, porque no les puedo mostrar los 800, obviamente, asociados al discurso jurídico claro. Les voy a mostrar ejemplos de cuáles son los rasgos que se incluyen en estas categorías. Por ejemplo, acá en la construcción de frases y oraciones, según la bibliografía, ¿qué es lo que hace más fácil o más difícil de comprender un texto jurídico? Lo que ven acá. Por ejemplo, ¿qué complejiza un texto jurídico que lo hace más difícil de comprender por ciudadanos sin conocimiento especializado? Los círculos que ven en rojo. Por ejemplo, usar oraciones, frases y extensas. Por ejemplo, usar la subordinación. em, por ejemplo, usar preposiciones de forma frecuente. Y por el contrario, ¿cómo sería la construcción de frases y oraciones de forma que facilite el acceso a los textos jurídicos? Usar oraciones y frases breves, usar la voz activa, formular las ideas en positivo, etcétera, etcétera. Entonces, esto solamente para que tengan el panorama de cómo se ha estudiado, de cómo se concretiza finalmente el estudio del lenguaje claro, porque hablamos de lenguaje claro, de escritura clara, de atributos, pero en lo concreto, ¿qué es lo que analizamos cuando hablamos de escritura clara? Tiene que ver con esto, categorías como esta, construcción de frases y oraciones, y rasgos específicos que son los círculos más pequeños que ven acá. Eso es lo que miramos, o lo que hemos mirado hasta ahora. Otro ejemplo, o en la categoría léxico general, la misma dinámica, que es lo que facilitaría el acceso de un ciudadano no especializado al conocimiento jurídico, por ejemplo, utilizar palabras cortas, ¿sí? Por ejemplo, evitar palabras vagas. Y que lo complejizaría, por ejemplo, usar lenguaje redundante o usar pronombres de forma inadecuada, usar términos opacos, ¿vale? Eso es... son los rasgos concretos con los que finalmente son los que nos permitirían simplificar o hacer más difícil un texto jurídico, no solo para el ciudadano no especializado, sino que se ha dicho también que para distintos tipos de destinatarios. Ahora, otra investigación en la que se publica este año, todavía no se ha publicado, pero en la que hemos trabajado desde hace un tiempo. ¿Qué es lo más frecuente? O sea, ¿qué dice la bibliografía? ¿Qué es lo que con más frecuencia facilita o complejiza un texto jurídico? ¿Qué es lo que más facilita? Las categorías construcción de frases y oraciones, léxico general, que son precisamente las que les mostré, y organización de la información, cómo yo organizo la información en un texto. Y por otro lado, ¿qué es lo que más puede llegar a ser más difícil un texto jurídico? De nuevo, construcciones de frases y oraciones de forma complicada, el léxico general y el léxico especializado, ¿vale? Entonces, este resultado es notable, sorprendente para nosotros, por lo menos cuando llegamos a este resultado, porque demuestra que este lenguaje propio del ámbito jurídico, que se dice que es formulaico, que es farragoso, que es difícil, que es incomprensible, no tiene que verse afectada la precisión, el tecnicismo, que es lo que muchas veces se reclama contra el lenguaje claro, sino que los textos jurídicos, que es para lo que investigamos, se puede simplificar con estrategias lingüísticas adecuadas, con construcción de frases y oraciones de forma adecuada, con uso del léxico general de forma adecuada, sin afectar necesariamente el conocimiento jurídico. ¿Sí? Y por lo tanto, y esta es la buena noticia también, que como son cuestiones generales, cuestiones lingüísticas y no disciplinares las que permiten facilitar o complejizar un texto, por tanto, esta información que hemos recogido para el ámbito jurídico, entonces se puede transferir a otras áreas, como por ejemplo el ámbito educativo. ¿Sí? Vale. Entonces acá les quiero mostrar un ejemplo de cómo estos rasgos que hemos visto, tomados de la bibliografía, cómo se pueden aplicar a textos reales, de nuevo del ámbito del derecho, pero también acá se cruza con la formación académica porque son textos de derecho producidos por estudiantes de derecho, ¿ya? Entonces, simplemente vamos a mirar, no vamos a hacer el ejercicio de análisis específico, pero para que miren cómo funciona un poco esto del lenguaje claro. Si ven este texto, nos podríamos hacer algunas preguntas así bien rápido, si logramos responder o no. Por ejemplo, si somos capaces de reconocer rápidamente el sujeto o el objeto de cuál está hablando este texto. ¿Ya? Segundo, nos podríamos preguntar si tras leer este texto, pueden hacer el ejercicio si quieren,
al llegar al final del texto, logran mantener la idea de lo que se está hablando luego de estas 10 líneas, sin ningún punto, es una oración de 10 líneas, entonces son capaces de mantener la idea. Luego, el orden en que está redactado les permite comprender más fácilmente o, por el contrario, les dificulta acceder al contenido de este texto. Em, entonces, precisamente estos son los problemas, insisto, de carácter lingüístico que se pueden identificar. Por ejemplo, ¿cuáles son las recomendaciones que deberíamos seguir o que nos diría el lenguaje claro para poder clarificar un texto como este, por ejemplo, y de integrar un sujeto o un objeto claramente identificable? Básicamente decir de qué estamos hablando. En este texto real, insisto, recién nos enteramos de qué o de quién se está hablando en la uno, 2, 3, 4, quinta y sexta línea, que es lo que está en rojo. Ya coincide el color de la recomendación con el color del texto. Recién acá nos estamos enterando de qué o de quién estamos hablando, de los funcionarios de la sede regional de Coquimbo del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Luego, una extensión que permite mantener la idea. Tenemos 10 líneas. Resulta sumamente difícil mantener la idea con 10 líneas de texto. Cuando llegamos a la 8 o 9, probablemente ya nos hemos olvidado de lo que decíamos arriba y esto por una capacidad cognitiva simplemente. Y luego nos dice que para hacer un texto más claro hay que mantener un orden lógico y comprensible, y si nos fijamos, acá no hay un orden lógico y comprensible, sino que más bien se parte por una serie de información anexa complementaria para luego recién decir de quién o de qué estamos hablando. Además, otra recomendación del lenguaje claro, evitar el uso excesivo de oraciones incrustadas o subordinadas y de oraciones yuxtapuestas, que son estas sin un conector explícito. Y si nos fijamos acá, este texto está lleno de incrustadas, ¿ya? Que son oraciones que se incrustan entre comas en este caso. ¿Ya? Entonces, si se fijan, este texto particularmente no cumple ninguna de estas recomendaciones generales que tienen que ver con recomendaciones lingüísticas de mantener textos, poder hacer los textos más claros. Por el contrario, si hiciéramos una propuesta de cómo podríamos, desde las recomendaciones del lenguaje claro, hacer más accesible este texto, sería algo así: integrar un sujeto u objeto claramente identificable desde el inicio, decir desde el inicio de quién o de qué estamos hablando, es lo que está acá. Una extensión que permita mantener la idea. ¿Qué hacemos para eso? Esa gran oración de 10 líneas la podemos segmentar en oraciones más pequeñas que nos permitan entonces ir cortando e ir integrando poco a poco la información. Un orden lógico comprensible, simplemente dar vuelta a las ideas para que tenga este orden lógico, y además evitar el uso excesivo de oraciones incrustadas o subordinadas, ¿ya? ¿Por qué les muestro esto? Porque así operaría en la práctica concreta y real las recomendaciones del lenguaje claro, hasta que hemos dicho que son cuestiones lingüísticas generales y no de conocimiento jurídico, a un texto para lograr hacerlo más accesible, más claro, ¿vale? Por eso este ejemplo. Ahora, vamos al tema concreto de esta presentación. ¿Cómo este conocimiento que hemos levantado desde el ámbito jurídico, cómo podría aportar los conocimientos sobre la escritura clara al ámbito educativo? Y acá yo pensé en al menos 6 ideas, que a lo mejor ustedes piensan en alguna más, pero es lo que se me ocurrió a mí. Por ejemplo, en primer lugar, revisión de manuales o reglamentos escolares, ¿ya? La oscuridad con la que vamos a ver algunos ejemplos, la oscuridad, la complejidad con las que están redactados algunos reglamentos escolares pueden generar exclusión, pueden generar malentendidos, y ya vamos a ver otra serie de problemas asociados. Por ejemplo, la escritura clara podría ser una herramienta de inclusión para estudiantes con capacidades diversas, con diversidad lingüística, migrantes. Incluso podríamos pensar, por ejemplo, se podrían implementar proyectos de lectura fácil, guías educativas simplificadas, de manera que se adapte a la audiencia, al destinatario específico. Como tercera idea, como optimización del material educativo. Por ejemplo, enunciados de tareas, rúbricas de evaluación, preguntas de exámenes. Y aquí la pregunta de fondo es: ¿qué efectos tiene un enunciado ambiguo en la interpretación que puede hacer un estudiante de una evaluación, y eso qué impacto tiene en el rendimiento estudiantil? Y vamos a ver las evidencias al respecto. En el caso de derecho, yo este semestre, por ejemplo, hago un curso de taller de estrategias de aprendizaje, y la principal dificultad que reportan los estudiantes al momento de enfrentarse a las evaluaciones es que básicamente no entienden cómo responder las preguntas. Entonces, em,
por ejemplo, podría, y no necesariamente porque las preguntas sean complejas, sino que porque tiene que ver con las capacidades del sujeto, o sea, con el destinatario en definitiva. Em, entonces, por ejemplo, se podrían hacer por ahí algunas capacitaciones, incluso a los estudiantes, que tengan que ver con identificar ciertos tipos de verbos por donde tienen que ir sus respuestas, ¿sí? A partir de estos elementos que nos da la escritura clara. Luego, formación de profesionales. Pensando en la docencia universitaria, de abogados, obviamente, pero también de médicos, de ingenieros, de profesores y de cualquier otra disciplina, la escritura clara también podría aportar. Desarrollo del pensamiento crítico. Podríamos pensar en la escritura clara como una aliada del pensamiento crítico porque básicamente para transformar un escrito de algo más complejo a algo más claro necesitamos organizar ideas, jerarquizar información, anticipar la interpretación del lector. Por tanto, ahí la escritura clara también podría representar un aporte. Políticas educativas de claridad, por ejemplo, en instructivos administrativos, normativas, planes de estudios redactados con estándares claros. Existen ahora muchas universidades, muchos documentos institucionales que en algunos casos están en un lenguaje burocrático incomprensible que finalmente no permite que se cumplan ciertas cosas precisamente porque no se puede acceder al contenido. Entonces, ¿por qué no también utilizar la escritura clara para esos elementos? De estas 6 ideas que fueron las que se me ocurrieron para esta presentación, voy a centrarme solamente en 3 de ellas por razones de tiempo, porque si no estaríamos aquí mucho tiempo, pero también está un poco la invitación a pensar en otras o a indagar un poco más profundamente en alguna de ellas. Yo he elegido muy arbitrariamente 3. Me quedé con la revisión de manuales o reglamentos escolares, la optimización de material educativo, el desarrollo del pensamiento crítico. Y algo voy a mostrar del punto 4 que tiene que ver con la formación de abogados, que es en lo que yo estoy dedicada en este momento. Así que eso es lo que les voy a mostrar. Primero, aportes de la escritura clara para la revisión de manuales o reglamentos escolares. Las 3 ideas que voy a mostrar las voy a organizar de la misma manera. Primero voy a mostrar la evidencia que hay al respecto sobre cada tema, luego voy a mostrar algunos ejemplos concretos y luego como una síntesis entonces de cómo la escritura clara aporta a este punto, que en este caso es la revisión de manuales o reglamentos escolares. ¿Qué nos dice la evidencia? Esta es una investigación reciente que se hizo en Colombia, pero creo y lo vamos a corroborar a partir de los ejemplos también, que aplica el caso para Chile. Y básicamente dice que en las manuales de convivencia de las instituciones de un municipio específico de Colombia se han originado errores de implementación, interpretación y aplicación cuando se abordan problemáticas de agresiones entre los integrantes de la comunidad educativa. Y esto deriva en que la convivencia como política no se materializa efectivamente en las aulas de clase. ¿Ya? Eso es lo que tenemos como evidencia, que básicamente en los manuales de convivencia hay errores de implementación y de interpretación y de aplicación, que aquí es lo que nos interesa a nosotros, ¿cierto? Los manuales de convivencia no logran interpretarse de la forma correcta y por lo tanto no logran aplicarse de la forma correcta por un problema de interpretación. Les quiero mostrar un ejemplo. Ese era un caso de Colombia, pero les quiero mostrar un ejemplo de un manual de convivencia real de Chile, de un colegio X. Da lo mismo para el caso. Y les quiero mostrar un párrafo que tiene que ver con donde se describen las funciones del coordinador del programa de integración escolar, ¿ya? No es necesario que lo leamos en detalle, pero he destacado algunas cositas claro, que nos van a mostrar que no son tan claros ni transparentes y por lo tanto podríamos corroborar un poco esta investigación de Colombia. ¿Con qué nos encontramos? Con mal uso de signos de puntuación. Si se fijan, los puntos y comas no están utilizados correctamente y eso no es solamente un problema de puntuación, sino que precisamente lo que hace es dificultar la comprensión del texto porque nos encontramos con punto y coma cuando ni siquiera hay cambios de idea. Entonces, si quieren ir mirando, ahí está marcadito. Uso de siglas o de acrónimos sin explicar su significado. Entonces, como por ejemplo, a los que están aquí en rojo, aquí y acá. Hay un uso poco preciso de marcadores discursivos, por ejemplo, este no obstante,
que si están leyendo el texto se van a dar cuenta que en realidad ese no obstante no es un no obstante, en realidad debería ser un incluso, ¿no? Incluso si se tiene un número menor de 5 estudiantes integrados, igualmente tiene que cumplir con ciertas condiciones. em, Construcciones inadecuadas, como este de qué, problemas de ortografía, que también están destacados por aquí. Entonces, la pregunta que surge acá, pensemos en un apoderado que lea esto. ¿Entiende lo que está diciendo? ¿Se le facilita la lectura, por ejemplo, marcándole correctamente las relaciones entre el texto, por ejemplo, diciéndole qué significan estas siglas, qué significan estos acrónimos? Em, ¿Puede saber un apoderado qué es un estudiante integrado permanente, qué es un estudiante integrante, perdón, integrado transitorio? ¿Cómo sabe a qué perfil se ajusta su hijo o su hija? Em, o acá, que marcó la distinción de color, ¿cuál es la relación o la conexión entre lo que está en negro y lo que está en azul, por ejemplo? Entonces, es difícil de acceder, es difícil de acceder, es difícil de comprender. ¿Sabe un apoderado, por ejemplo, la distinción entre horas cronológicas y pedagógicas que se señala acá? ¿Conoce la conversión que debe hacerse? Entonces, hay mucha información que no permite, hay mucho uso lingüístico que no permite que este texto se pueda comprender tan fácilmente. Entonces, ¿qué podemos concluir de un caso como este? Que una redacción densa, mal estructurada, puede confundir incluso a los profesionales, a los expertos, no solo a un apoderado, sino que también a alguien que tenga que implementar esto dentro del colegio, por ejemplo. Entonces, em, la escritura clara en el ámbito jurídico, en el ámbito educativo o en cualquier otro ámbito, en ese sentido se ha señalado que es una herramienta de justicia. ¿Por qué? Porque no se trata solo de una cuestión de estilo, no se trata de una cuestión de buena ortografía o mala ortografía, sino que de garantizar que las obligaciones y los derechos sean comprensibles y aplicables. A mí más que garantizar me gusta propiciar, porque no podemos garantizar nada, pero en general la literatura dice garantizar. Eso a partir de este ejemplo. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias que se han identificado de este tipo de textos con este tipo de problemas? Por ejemplo, que un mismo artículo puede aplicarse de forma distinta según quién lo interprete y cómo lo interprete. Entonces, el director, el inspector, el profesor puede entender una cosa y el apoderado otra, y ahí se va a producir algún conflicto. ¿Qué puede pasar también? Que estudiantes en situaciones similares puedan recibir sanciones muy diferentes porque se ha interpretado la información de formas distintas. Y además puede fomentar decisiones arbitrarias, porque hay cuestiones que no son completamente transparentes y no están especificadas. Por ejemplo, faltas de similar gravedad se van a penalizar de la misma forma. ¿Ok? ¿Qué es similar gravedad? O cualquier acción que afecte la moral y las buenas costumbres, que son algunos elementos reales que aparecen en los reglamentos. Ok, ¿qué es una falta a la moral y las buenas costumbres para una persona y qué lo es para otra? ¿Vale? Todo esto que tiene que ver con la claridad. Otra consecuencia, mayor probabilidad probablemente de conflictos, de litigios, porque aumenta la carga de trabajo de equipos directivos, de sostenedores. Finalmente, se puede tensionar la relación entre la familia y la escuela al tener visiones tan distintas, y además que va a desviar tiempo y recursos de la gestión pedagógica a la resolución de conflictos normativos, a intentar explicar de qué se trata, a intentar entender de qué se trata esto. También que las familias no sepan cómo impugnar decisiones o apelar sanciones porque no tienen, no son capaces de comprender, de acceder a la información, y por lo tanto no van a saber cómo finalmente apelar, por ejemplo, a una sanción. Otro problema que se puede derivar de esto es que los estudiantes asuman que la autoridad hace lo que quiere. ¿Y por qué hace lo que quiere? Porque alguno interpreta el reglamento de una forma, otro de otra, y finalmente cada uno tiene su punto de vista. Y por lo tanto se podría debilitar la confianza institucional. Más consecuencias, por ejemplo, que el manual se perciba como un libro de sanciones en vez de una guía, que los estudiantes no internalicen las normas porque no las entienden, entonces cómo las comprendo, cómo las internalizo, y se fomenta, por tanto, una obediencia pasiva. Tengo que hacer lo que dice el reglamento porque lo dice, no porque entienda que esto debe hacerse o no debe hacerse. Desgaste institucional, los reglamentos en definitiva se vuelven papel muerto porque nadie sabe muy bien, nadie los entiende muy bien. Em, y finalmente la autoridad educativa puede perder cierta credibilidad. En síntesis, entonces, un reglamento escrito de forma oscura no solamente es ineficaz, sino que también puede amplificar la exclusión y la injusticia y perder valor formativo, por tanto.
Un reglamento bien escrito, por el contrario, podría ser una herramienta de equidad, de aprendizaje, no solo de control. Y la escritura clara, por tanto, podría fortalecer la seguridad jurídica, la confianza y el sentido formativo del reglamento. Si utilizamos, por tanto, lenguaje claro más procedimientos bien definidos, podríamos obtener un reglamento que fomente la convivencia justa y que además sea coherente. Eso para el primer punto. Un segundo punto que me parece interesante de mostrar acá tiene que ver con la optimización de material educativo a partir de los principios del lenguaje claro y de la escritura clara. De nuevo, ¿qué nos dice la evidencia? Evidencia de investigaciones recientes, todas más o menos recientes, es que muchos materiales educativos aún contienen vocabulario complejo que no se ajusta a los principios del lenguaje claro, lo que por tanto dificulta la comprensión. También se ha señalado que el lenguaje claro en las evaluaciones mejora la comprensión del estudiante al reducir la carga cognitiva, minimiza el miedo que tiene al entender la pregunta, básicamente minimiza el miedo que pueda sentir ante cierta evaluación de no lo puedo responder porque ni siquiera entiendo la pregunta y además promueve un procesamiento más profundo de la información. Otro concepto que se ha utilizado también en este contexto como evidencia de la relación entre legibilidad y procesamiento cognitivo es el concepto de fluidez de procesamiento. Y básicamente la fluidez de procesamiento se refiere a la facilidad con que el cerebro procesa la información y por tanto hay una experiencia subjetiva de cuán rápido y sin esfuerzo se hace una tarea o se comprende un estímulo. Em, y esta fluidez, por lo tanto, puede influir en cómo percibimos la información. Entonces, podemos creer que algo es más fácil de entender o es más creíble cuando la fluidez de procesamiento es mayor, ¿ya? A eso se refiere. Entonces, insisto, hay una evidencia aquí de que existe relación entre legibilidad y procesamiento cognitivo. Algunos ejemplos. En el primer caso, esto también los primeros son ejemplos reales de preguntas de prueba o de actividades, ¿ya? Y lo que está en la columna siguiente de la derecha es una propuesta de cómo podría clarificarse. Entonces, si yo le digo a un estudiante, describe el fenómeno de la migración y da tu opinión. ¿Qué nos puede pasar con algo como eso? El fenómeno de la migración es demasiado amplio, es vago, donde no acota la extensión de la opinión, por ejemplo, entonces necesitamos instrucciones más precisas. Describe el fenómeno de la migración interna en Chile, luego argumente con tu opinión sobre el impacto en la economía local en máximo 5 líneas. Información precisa, concreta. Si llego y le digo a un estudiante, exponga la relación entre lo estudiado y su entorno. De nuevo, lo estudiado y su entorno no son cuestiones que estén concretadas, que estén especificadas. Por lo tanto, ahí también hay una propuesta de mejora a partir de principios del lenguaje claro. Otro ejemplo, este es un ejemplo de un trabajo que se les da a algunos estudiantes. La consigna original es lo que está en la primera columna. Em, la pueden leer ustedes mientras voy comentando, pero básicamente si se fijan ahí, en la consigna original es un párrafo kilométrico, sin organización, hay términos genéricos como distintos aspectos teóricos, ¿cierto? Hay objetivos mezclados, sin jerarquía, por lo tanto... Si tomamos los principios del lenguaje claro, que tienen que ver no solo con lenguaje, como les decía anteriormente, sino que también con diseño, podríamos hacer algo como, por ejemplo, en esquema, ¿cierto? Con cuestiones tan simples como esa, podríamos mejorar algunas cuestiones que se derivan de consignas tan complejas como la primera. ¿Qué efectos pueden tener estas consignas? Por ejemplo, pérdida de tiempo, ¿cierto? Que los estudiantes pierdan tiempo en tratar de entender la tarea. Que el estudiante pregunte frecuentemente al profesor o a la profesora qué tengo que hacer porque no entiendo lo que tengo que hacer. O que respondan, pero haya respuestas muy heterogéneas porque cada uno va a responder según lo que entendió. Em, Yendo un poco más allá, también tal vez un desgaste en la motivación. No logro entender lo que tengo que hacer, por lo tanto no soy capaz de hacer lo que me están pidiendo. Entonces, con estas cuestiones sencillas, con cuestiones de cómo hacer un esquema, cómo agregar números, agregar información mucho más precisa, entonces se puede facilitar también este tipo de consignas. Y por lo tanto, finalmente el estudiante ya no va a tener que ocupar esta carga cognitiva en tratar de adivinar qué tengo que hacer con estas consignas tan complejas, y sino que va a ocupar esa carga cognitiva en producir el contenido que le están pidiendo. ¿Sí? Entonces ahí también vemos un beneficio importante.
En síntesis, entonces, estos enunciados poco claros tienen consecuencias en el rendimiento. ¿Por qué? Porque si hay una mala interpretación, probablemente van a haber respuestas incompletas, van a haber respuestas erróneas. Si no responde lo que se espera, puede haber una baja autoestima académica, esta sensación de no entendí lo que me pedían, no entiendo lo que me piden, no soy capaz de descifrar ni siquiera una pregunta, cómo voy a responder, y eso, por tanto, puede aumentar en la percepción de autoeficacia, que también podría afectar al estudiante. Aumento de reclamos, por ejemplo, profesor, profesora, yo entendí esto, pero el profesor quería lo otro, ahí estas incoherencias podrían verse ahí también. Con este tipo de enunciados tan poco claros. No se trata de bajar la exigencia, sino de poner la carga cognitiva a lo que importa, el contenido, no descifrar la consigna. Damos consignas claras no porque queremos facilitarle la vida al estudiante para que estudie menos, sino que para que pueda dedicarse a lo que necesita, que es responder, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando las instrucciones son precisas, los estudiantes entonces pueden demostrar realmente su comprensión, sus capacidades. Y luego el último punto que les quiero mostrar tiene que ver con el desarrollo del pensamiento crítico. Em, de nuevo, la evidencia que nos dice al respecto de las relaciones entre lenguaje claro o escritura clara y desarrollo del pensamiento crítico. Lo primero es que la aplicación del pensamiento crítico por parte de los estudiantes, especialmente en la escritura de ensayos, aún es deficiente, ¿ya? Esa, de nuevo, no es una investigación hecha en Chile, pero creo que aplica bastante bien. Luego se dice que el pensamiento crítico desempeña un papel importante en la escritura y acá es importante que cuando hablamos de la relación entre pensamiento crítico y lenguaje claro o escritura clara, la evidencia es bidireccional. Hay investigaciones en ambas direcciones, eso es lo que quiero decir. O sea, por una parte, hay evidencia de una investigación hecha en Europa concretamente, em, pero aplicable al contexto chileno, de que el pensamiento crítico tiene un rol en la formulación de ideas de manera clara. O sea que a mayor pensamiento crítico tengo más facilidad para escribir de forma clara. Y en la otra dirección también hay evidencia para decir que escribir de forma clara ayuda a desarrollar el pensamiento crítico. A eso me refiero con que es bidireccional la evidencia que tenemos, ¿sí? Que una influye en el otro en ambas direcciones. Les quiero mostrar acá un ejemplo desde la teoría de estos autores que se mencionan ahí abajo, una investigación del año 2022 desarrollada en Croacia, concretamente. Y acá estos investigadores nos muestran como tres pasos para desarrollar el pensamiento crítico a partir de la escritura clara. Y estas tres etapas son evocación, comprensión del significado y reflexión. Entonces, con estos tres etapas, estos tres pasos, lo que presentan estos autores es que finalmente con estos tres pasos podría yo adaptarlo a una cantidad importante de tareas o de ejercicios para trabajar el desarrollo del pensamiento a partir de la escritura clara, ¿ya? Que básicamente tiene con despertar el interés por obtener nueva información en los estudiantes, que comprendan, que obtengan nueva información y luego con una reflexión, ¿ya? Eso como en términos bien generales desde qué se ha hecho, qué se propone para fortalecer esta relación entre escritura clara y pensamiento crítico. Otros ejemplos que son actividades ya más concretas para trabajar esta relación entre escritura clara y pensamiento crítico son estas cosas estos ejercicios que aparecen acá, como un taller de reescritura crítica, por ejemplo, o identificar si una noticia es real o es falsa y cómo justifico eso. Son solamente ideas de cómo se podría trabajar el pensamiento crítico en términos más concretos a partir del desarrollo de la escritura clara. Si alguien está interesado, por ejemplo, se puede hacer una tablita como esta sé que hay profesores acá, entonces para planificar actividades que vinculen escritura clara y pensamiento crítico con algo como esto. Mencionar la actividad, tener un objetivo de pensamiento crítico, tener un producto de escritura clara y cuáles son los principios de escritura clara que se aplican al ejercicio. Como algo muy sencillo, muy concreto, pero que podría vincular estos dos elementos. En síntesis, entonces, la claridad no necesariamente es sinónimo de simplismo, sino que es una condición para pensar mejor, y por tanto también aquí podría ayudar a organizar nuestros pensamientos, ¿cierto? Para analizar, para organizar, para cuestionar
La claridad obliga a estructurar el razonamiento y por eso se transforma en una herramienta de escritura clara. La escritura clara también podría hacer visible las inconsistencias que se podían dar en algún texto. No es una cuestión de superficialidad necesariamente, la escritura clara, porque a menudo se suele confundir que la escritura clara es una cuestión simple de superficie, ¿no? Sino que en realidad redactar claro es procesar ideas complejas para hacerlas más comprensibles, pero sin traicionar su contenido, sin traicionar su profundidad. Y eso es un ejercicio de pensamiento crítico, en definitiva. ¿Ya? En este sentido, la escritura clara no simplifica el pensamiento crítico, sino que lo activa, lo expone, lo somete a prueba. Y por lo tanto, la claridad y la crítica, el pensamiento crítico son prácticas éticas, en definitiva, un compromiso ético, permite participar, permite disentir, permite construir argumentos. Entonces, la claridad permite, en definitiva, comprender y permite decidir también. Y como bonus track, para ir cerrando con estas propuestas, cómo la escritura clara puede aportar a la formación de profesionales y como adivinarán, a partir de la presentación que hizo Mauricio, por supuesto, los presento una idea para el ámbito jurídico, para la formación de estudiantes de derecho, que es donde me desempeño. Esto es parte de una investigación reciente en la que diseñamos un modelo didáctico para la enseñanza de la escritura clara en el ámbito jurídico, que les podría, a lo mejor, si es que están en ese ámbito, les podría servir, se podría adaptar a lo mejor a otros ámbitos y básicamente es un modelo que cuenta de tres fases progresivas y recursivas, donde básicamente hay una etapa inicial en la que se hace un análisis, una lectura de las tareas de escritura, se reconocen los requerimientos del texto, del destinatario, del propósito, luego se pasa a una segunda fase donde se hace una evaluación del contexto. ¿Cierto? Se identifican en el texto jurídico, en este caso, los rasgos que dificultan, los rasgos que facilitan el acceso, la comprensión, para finalmente pasar a una tercera fase en la que luego de haber reconocido estos rasgos, entonces se construye una nueva versión de un texto para precisamente hacer comunicar o difundir lo escrito de forma más clara. Estas son las fases las etapas de este modelo didáctico, pero también como ejemplo, simplemente cada fase tiene actividades concretas que se podrían desarrollar para poder lograr cada fase. La fase uno tiene ciertas actividades, la fase 2 otras actividades para el aprendizaje y la fase 3 lo mismo. Y además acá abajo también cómo se podrían ir integrando cuestiones más didácticas, más entretenidas a estas distintas fases, que no sea solamente escribir, borrar, reescribir, sino que también como otras actividades que permitan ir dinamizando un poco este trabajo. Entonces, para concluir, para terminar, em, ¿cuál es la importancia de la escritura clara en la educación? Varias cosas, pero solo por rescatar algunas. Accesibilidad, el lenguaje claro propicia que los materiales educativos sean más fácil comprensibles para los estudiantes, lo que es crucial para desarrollar habilidades básicas de lectura, por ejemplo. Eso es lo que ha dicho la investigación, al menos investigación reciente. Para el desarrollo cognitivo, también se ha demostrado también que los libros de texto que adhieren a los principios del lenguaje claro ayudan a los estudiantes a comprender conceptos complejos con mayor eficiencia. Para la alfabetización profesional, la escritura clara es fundamental de enseñar a los estudiantes de educación superior para que aprendan a comunicarse eficazmente, ¿ya? Y no solamente en el ámbito jurídico, como el último ejemplo que mostré, sino que también, por ejemplo, en la comunicación médico-paciente, la comunicación con clientes o la comunicación entre profesor y estudiantes, etcétera. También la escritura clara se transforma finalmente en una herramienta de equidad, de rigor, y en este sentido destaco un poco lo que decía anteriormente. La redacción clara no solo es una cuestión de superficie, no solo es un lujo estilístico, sino que creo que es una condición para garantizar que una mayor cantidad de personas pueda comprender, analizar, cuestionar la información en igualdad de condiciones, ¿sí? Donde hay ambigüedad, que pueda haber desigualdad interpretativa. Entonces,
la escritura clara también en ese sentido es una herramienta de equidad. Por supuesto, como hemos visto en esta presentación, la escritura clara trasciende los límites del ámbito jurídico, que es de donde surge el conocimiento, y se puede convertir en una herramienta esencial para propiciar el derecho a aprender, a fortalecer la equidad educativa. Varios problemas del ámbito educativo podrían abordarse a partir de la escritura clara, como algunos de los que hemos visto: el diseño de materiales confusos, evaluaciones que no son precisas, reglamentos que no se comprenden, etcétera, etcétera. En el ámbito educativo también, el rol del docente cambia un poco. En un modelo tradicional, la ambigüedad del discurso docente pasaba inadvertida, no pasaba mucho nada. Sin embargo, hoy día creo que es importante formar ciudadanos críticos, y para formar ciudadanos críticos necesitamos que se comprenda la información y que tengan herramientas para acceder a cierta información. Y finalmente, una educación que fomenta la claridad no simplifica la realidad, sino que más bien la hace debatible, revisable, mejorable. Las referencias bibliográficas que utilicé para la presentación, y muchas gracias por estar aquí compartiendo esta presentación. Gracias, Paulina. Está muy, muy interesante. De verdad que eh, me ha hecho estallar la cabeza con distintas variantes que tiene esto de aplicado a lo que nosotros hacemos. Tengo varias como reflexiones, comentarios, preguntas, pero quiero dar la palabra para quienes están acompañándonos, para que compartan sus ideas o hagan preguntas o compartan sus reflexiones, por favor. Con mucho gusto. Puedo partir yo para Por favor, mientras. sí. Mira, A ver si se animan. sí. Mira, yo eh, me genera una sensación un poco extraña porque no lo tengo tan claro, no voy a poder expresarme claramente tal vez Tranqui, con tranqui. mi reflexión, pero No te preocupes. es que eh, me hace mucho sentido desde mi experiencia de profe en todos los ejemplos que tuviste, o sea, desde las normativas institucionales, pasando a la manera de hacer pruebas, me evoca mi historia también como estudiante. eh, Muchas veces pensaba que tenía yo un problema cognitivo que no podía entender a algunos profes, y después me di cuenta que era el profe que no escribía bien y que no explicaba bien y que el problema no era mío. ¿M? Eh, Ya me ha pasado muchas veces que es un tema tan inmediato que uno tiene, es como uno se comunica como profesor o como profesional, que no ve, uno no nos damos cuenta fácilmente cómo nos estamos comunicando, no sé si me explico. Sí, sí, así. Cuesta hacer el ejercicio de ponerlo fuera y a partir de ahí hacer una especie de crítica de uno mismo de lo que está haciendo. A veces me ha pasado cuando tenemos actividades con colegas que uno quiere invitar a la reflexión crítica. A veces yo digo, por ejemplo, eh, mira, a mí me cuesta hacer una determinada actividad, qué sé yo, y quiero invitar a la reflexión para que los profesores hagan lo mismo, una reflexión crítica de lo que hacen, y lo que recibo a cambio muchas veces es consejos de los profesores de cómo hacerlo o de cómo lo hacen ellos. Sí, Como que cuesta llevarlo a una mirada crítica sí. de lo que hacen. Yo no sé si es porque no está esa actitud de hacer una reflexión crítica o por defenderse un poco también, por no mostrar alguna debilidad. Entonces, cuesta mucho esto de tomar conciencia de lo que uno está haciendo como primer paso para poder mejorar lo que se hace, ¿no? Cuando uno Ujú. yo cree que lo que hace lo hace bien, no hay espacio para mejorar nada. Sí, Y tengo la sospecha de que en esto del lenguaje claro no lo estamos haciendo bien, o por lo menos hay mucho espacio para mejorar en la medida que tomemos conciencia de eso. sí, Eh, pero por otro lado, encuentro que no es tan fácil, porque hasta dónde, por ejemplo, uno ve los estudiantes, ¿no? Que ya vienen con mucha dificultad para escribir y para entender lo que están leyendo, y a veces es bastante tortuoso encaminarlos a un relativo buen nivel de un producto escrito cuando traen ya
problemas muy serios de habilidades para escribir. Sí. Entonces, el lenguaje, claro, requiere primeramente que una persona sepa escribir y sepa comunicarse por escrito, y para después, ¿cierto?, pensar en cómo mejora esa capacidad comunicativa. Eh, Absolutamente. yo he visto también, me da como un poco de lata decirlo, menos mal que no es algo tan generalizado, pero muchas veces cuando me toca evaluar proyectos, informes o ese tipo de cosas de colegas, a veces también están muy mal escritos, ¿ya? Eh, y los colegas se molestan cuando uno les hace algún tipo de Ujú, ujú. retroalimentación. Sí. Eh, entonces, redondeo, me parece que es un tema súper interesante, súper sensible, súper necesario, pero también veo barreras de entrada que son de tipo afectiva, psicológica, que podrían dificultar el avance. No sé si tienes alguna experiencia con eso, o si yo estoy siendo un poquito exagerado y a lo mejor no tengo razón nomás y no es tan así. ¿Mm? Sí, no, comparto muchos o todos de los puntos que comentas, Mauri, y claro, la experiencia que tengo va por dos vías. Uno, que llevo varios años en la universidad haciendo clases a distintas carreras, a estudiantes de muy distintas carreras y cursos muy diversos también, teóricos, aplicados, y es una cuestión común esto que los estudiantes tienen serios problemas para comunicarse de forma oral y de forma escrita. Yo me dedico a la escritura, entonces puedo hablar un poco más de eso. Y ahí tenemos la primera piedra de tope, porque no solamente no saben escribir de forma clara, sino que no saben escribir, y así de fuerte. Y los estudiantes lo asumen y muchas veces de muy buena manera y con muy buena intención y se acercan, profesora, ¿sabe qué? En realidad yo nunca aprendí a escribir, ¿me puede decir X cosa? Entonces... Se ha dicho, insisto, desde el ámbito jurídico, pero es aplicable para esto, que el uso del lenguaje claro requiere una formación explícita. O sea, se requiere formación explícita en lenguaje claro para que profesionales del ámbito jurídico puedan llegar a incorporar estos elementos en sus prácticas. Entonces, para llevarlo al ámbito educativo, si tenemos estudiantes que abiertamente reconocen que ni siquiera saben escribir en general, por decirlo de alguna manera, entonces el paso para llevarlos a escribir de forma clara, el paso para llevarlos a escribir de forma clara en el ámbito académico y en el ámbito profesional, es mucho más el esfuerzo que tiene que hacerse. Y por otro lado, con respecto a esto de la reflexión o de la incorporación del lenguaje claro a la práctica, o de la escritura clara a la práctica académica, a la práctica profesional, también las investigaciones, la última investigación que hicimos con respecto a cómo se recibe el uso del lenguaje claro en el ámbito jurídico, no es que todas las personas que entrevistamos digan, sí, esto es un aporte, sí, esto lo necesitamos, sino que hay mucha resistencia también. Entonces, esta resistencia no solamente la ves en el ámbito educativo, sino que también en otros ámbitos donde se ha intentado implementar prácticas de lenguaje claro, prácticas de comunicación clara, de escritura clara. Entonces, sí, esto tiene que ver con muchas otras variables que no son solamente tan claramente identificables. Lo que veíamos en el proyecto anterior, Mauri, no sé si te acuerdas, la percepción de autoeficacia, por ejemplo, o sea, variables cognitivas que no estamos viendo en el producto textual y que hay que investigar, que hay que verlas, porque por lo menos en la formación universitaria en general, cuando hacemos cursos de escritura, y estoy hablando de escritura en general, nos centramos en eso, en el producto textual. O sea, queremos que el estudiante que entró sin saber nada salga sabiendo escribir, pero no nos estamos fijando en otras variables que puedan estar afectando ese aprendizaje. Entonces, aquí hay muchísimo por investigar, muchísimo por trabajar. Y es una reflexión más que una respuesta a tu pregunta, pues porque no, pues no hay respuestas, creo yo, tan claras, tan certeras. Hola, Hola. yo, mira, me doy cuenta que estas generaciones post-pandémicas, estos niños que van saliendo, vienen con más inmadurez de lenguaje. Yo trabajo tanto en la escuela como en la universidad, entonces puedo ver los dos lados. Ujú. Y cuando fue el periodo pandémico,
había que ayudar a los niños, pasar a los niños. Sí, Entonces, en este minuto, los chicos que estaban en octavo básico, toda una etapa que como que los niños se sientan o se ponen rebeldes, pero están con todo el hambre de aprender o hacer cosas, de vivir, estuvieron encerrados. sí. Entonces, y fue fácil la escuela. Y yo me doy cuenta que últimamente, las Mm. últimas generaciones, ha costado un mundo que tenga un buen lenguaje y escritura, más que antes. Sí, sí, concuerdo y de hecho, bueno, a mí me tocó hacer clases de escritura durante la pandemia. No sé si Bárbara estuvo en esa generación, Bárbara fue mi alumna, creo que sí. Y era, o sea, si enseñar escritura es difícil, enseñar escritura a través de una pantalla de Zoom era una cosa, pero que claro, y fue fácil tal vez para los estudiantes, pero para los profesores, o sea, fue un trabajazo que hubo que adaptar todos los materiales y en definitiva lo que pasó yo creo es que estuvimos todos aprendiendo sobre la marcha. Entonces, obviamente, no podemos, yo creo, exigir que los estudiantes que tuvieron durante esa formación pandémica hayan salido en las mismas condiciones que otros estudiantes que no estuvieron en esa situación. Eso es lo primero. Y además en mi experiencia, como los estudiantes que he tenido después de que han estado, que estuvieron en el colegio durante la pandemia y los he tenido después como estudiantes en la universidad, como que se reconocen y lo usan como argumento. De hecho, pero profe, si yo soy alumno pandémico, ¿qué quiere? Como, ok, sí, pero hagamos algo al respecto, si eso es. Pero sí, es una cuestión que creo que percibimos desde afuera también se percibe dentro del sistema educativo, pero los mismos estudiantes. Y de hecho, como comentabas, ellos se autodefienden con esto, pero ¿qué quieres si soy estudiante pandémico? Sí, pero y ahí el punto es que, ¿qué hacemos? Pues si no los podemos dejar para toda la vida que sigan con ese argumento, soy estudiante pandémico y ese es mi argumento, pues y en el trabajo, no, si soy estudiante pandémico, o sea, no, no. Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos con estas personas que les tocó vivir eso? Sí, eso es. Bien. Benjamín, Benjamín. levantaste la mano y después Bárbara. Sí, no, gracias también por la charla, en verdad. Soy profesor en formación de castellano y filosofía y me sorprende esto también de dónde nace un análisis más bien discursivo o de una Ujú, punta textual, más o menos como de qué raigambre tiene, esa es como mi primera pregunta. Y, ujú. y como decía la ponente, yo quisiera preguntar también, si bien surge el lenguaje claro desde lo jurídico, ¿no? Y tenemos varios académicos dedicados a eso desde la lingüística. Yo quisiera preguntar ahí si esto también no se confunde con, ahora en el ámbito educativo, sobre todo los reglamentos, que se necesita tanta, digamos, puntos burocráticos que hay que cumplir y el lenguaje en general de las instituciones. eh, para poner un ejemplo de la superintendencia, son súper alambicados, o sea, ponen puntos súper y te citan y los considerando y los decretos, si uno los va a analizar discursivamente también, no son claros. Entonces yo Ujú. quisiera ir de dónde nace esta necesidad del lenguaje claro y cómo se puede aplicar realmente, porque yo llegué un poquito al final de la charla por lo menos me dio la impresión de que eran los recursos didácticos como informes, que normalmente ahí también hay una falencia, ya que no todas las mallas de las pedagogías en general de las carreras no tienen esta cosa de escritura clara y se especifican y después la APA también lo meten y APA tiene unas cosas con el estilo de la lengua española y la referencia en general. Entonces ahí quisiera hacer un apunte, si en general es difícil ser claro en la escritura por, digamos, los requerimientos que hay o es simplemente una costumbre que se ha ido asentando básicamente en los diferentes ámbitos especializados. Eso. Ujú. Vale, sí. Ya, ¿de dónde nace? Creo que era la primera pregunta, ¿de dónde nace como, me imagino que el contenido, desde dónde levantó esto? Yo decía que llevo algunos años investigando discurso jurídico, ¿ya? En discurso del ámbito jurídico de estudiantes y de profesionales. Y desde allí surge esta investigación y decía al inicio de la presentación también que cuando hablamos de lenguaje claro, cuando hablamos de escritura clara, la mayor cantidad de conocimiento que tenemos proviene del ámbito jurídico, porque el lenguaje claro, y creo que aquí me sumo, respondo a otra pregunta que tenía,
viene precisamente de la defensa de los derechos del consumidor. De ahí surge el lenguaje claro y de ahí pasa al ámbito jurídico y del ámbito jurídico entonces es de donde tenemos la mayor cantidad de cúmulo de información para la escritura clara, para el lenguaje claro. Más específicamente, de dónde nace todos los rasgos estos que he mostrado, que son rasgos lingüísticos, pero también de diseño, de estructura, de organización retórica que hacen un texto más fácil o más difícil, lo decía al inicio también, de una revisión sistemática que hicimos, donde revisamos como 2000 y tantos artículos y al final hicimos un cribado de 66 artículos donde aparecen los rasgos concretos que hacen que un texto jurídico, insisto, sea más fácil o más difícil. Entonces, a partir de esa información, de esa revisión sistemática concreta, pero también de mucha otra información que hemos levantado de los dos proyectos Fondesit que hemos tenido sobre análisis del discurso jurídico, es que propongo hacer esta transferencia al ámbito educativo y mostré varios posibles ámbitos donde se podría aportar, por ejemplo, dije, para la revisión de manuales o reglamentos escolares, por ejemplo, como herramienta de inclusión para estudiantes con capacidades diversas, por ejemplo, para la organización del material educativo o de material de evaluación, por ejemplo, para la formación de profesionales, médicos, abogados, ingenieros, profesores, por ejemplo, para el desarrollo del pensamiento crítico o incluso como políticas educativas de claridad. Ese es un poco como la síntesis que es tal vez lo que se perdió al inicio, que tenía, que tal vez le aclara un poquito el panorama de dónde viene esto. Eso, y la otra pregunta era cómo se puede aplicar, creo. Sí, como en general en las prácticas docentes o en el ámbito educativo. Ya, lo adelantaba un poco también, para bien y para mal, esto se ha hecho principalmente en el ámbito jurídico y tampoco tanto, o sea, si miramos en Chile, ¿qué investigación empírica concreta tenemos de estudio del lenguaje claro en el ámbito jurídico? Lo podemos contar, identificar fácilmente a las personas que lo investigan y a lo que han investigado, a los resultados de investigación, entonces hay mucho por investigar. Y lo que decía al inicio también es que resultados de las investigaciones que hemos hecho recientemente es que los, los mayores problemas que hacen más difíciles de acceder a los textos jurídicos no son cuestiones disciplinarias necesariamente, sino que son cuestiones lingüísticas. Esos son los resultados de las investigaciones recientes. Y por tanto, eso nos da el pie para aplicar el lenguaje claro, la escritura clara al ámbito que queramos, en definitiva. Porque cuestiones lingüísticas tenemos transversalmente al ámbito educativo, al ámbito profesional y a las distintas profesiones o a las distintas carreras o al colegio. Entonces, la aplicación, la verdad es que son múltiples. Bárbara creo que tenía la... Y Bárbara, pero ¿Sí parece. me escucho? Perfecto, sí. Genial. Bueno, primero agradecer la instancia porque siempre es enriquecedor participar en distintas charlas en las que nos puedan comunicar distinta información. En este caso, también como Benjamín, soy estudiante en formación todavía. Este año egreso de educación diferencial. Ujú. Y bueno, desde esa misma línea, justo mencionaba el lenguaje claro y también en la parte de la escritura clara como una herramienta de inclusión. Y Ujú. de ese punto siento que es muy importante porque, bueno, en la educación como en el colegio se ve aplicado en cierta medida, pero a veces se olvida un poco en la educación superior y lo he podido evidenciar como desde el rol que tengo ahora como estudiante todavía, eh, cuando los docentes no logran clarificar bien lo que esperan de nosotros en evaluaciones, en trabajos prácticos, ya sean formativos o calificativos, y con eso, mientras estaba mencionando este punto, me acordé de una situación en particular que justo me ocurrió este semestre donde me solicitaron realizar como una actividad, pedían como una reflexión, agregar el objetivo, cosa que hice y después cuando voy revisando, nos entregan la retroalimentación, estaba el objetivo ahí, pero la profesora no lo consideró como con puntaje. Voy a consultar y me dice, no, es que yo quería que el objetivo se escribiera de tal forma, pero en el enunciado que ¿Dónde lo estaba en la decía? evaluación no estaba de esa forma. Y yo le dije, pero si está acá contemplado, está en la redacción del párrafo. Dijo, bueno, lo voy a revisar. Lo revisó, subió unos puntitos, pero como no estaba clarificado en la forma en que tal vez ella imaginó que nosotros lo íbamos a hacer, todos nosotros lo respondimos de forma distinta, algunos considerándolo o no, o de una forma no de la que ella esperaba. Entonces, como mencionaba, igual es una
limitante que muchas veces hace que el estudiante no logre demostrar lo que sí sabe porque en algunos casos no comprende el enunciado y no es porque no tenga el conocimiento, sino que no sabe cómo plasmarlo o de qué forma de redactarlo para que el docente lo comprenda. Y bueno, eso estuve reflexionando mientras lo Sí, no, mencionaba. totalmente, Bárbara, gracias por la reflexión, porque es lo que decíamos, y finalmente la carga cognitiva y la angustia y la ansiedad del estudiante van por el carril de que no entienden lo que están, lo que le están preguntando, no porque no haya estudiado, no porque no conozca el contenido. Entonces, ¿qué estamos poniendo a prueba? ¿Estamos poniendo a prueba que el estudiante adivine lo que quisimos preguntar o estamos poniendo a prueba que responda finalmente, que evaluar el contenido? Entonces, ahí es importante, claro, como ya cuando usted está en el rol de docente, como hacer esta reflexión precisamente. Mis instrucciones son claras, son precisas, porque además facilita la labor del docente, no solo del estudiante. Si usted no dio instrucciones claras, indicaciones claras, ¿cuántos correos o cuántas manos levantadas o cuántas preguntas va a tener de su estudiante? Profe, ¿y esto qué es? Profe, ¿y esto qué? ¿Y el objetivo va allá o va acá? ¿Y con qué tipo de letra? Entonces, instrucciones claras, precisas, concretas, incluso saliendo como de la diversidad que comentábamos o de los migrantes, que es otro aporte donde podríamos comentar, sino que en general, ¿no? En general, para los estudiantes, instrucciones claras, precisas, lo que decía anteriormente, em, estudiantes que no saben, que no pueden responder porque no saben, por ejemplo, la distinción entre identificar y describir, o la pregunta dice identificar, pero el profesor después le dice, es que yo quería que describiera. Bueno, pero si dice identificar, no dice describir. Entonces, como cuestiones de ese tipo son las que están complicando a los estudiantes y no que no hayan estudiado, no que conozcan el contenido. Entonces, hay que hacer un esfuerzo ahí, creo. ¿Lo digo? Sí, Ya. Paulina, mira, he estado pensando la pregunta, puede ser bien eh, obvia, No, por favor. pero, pero mira, bajo un ejercicio que hice a estudiantes en carreras de pedagogía, Ujú, a mitad de su ciclo de formación, con una pregunta que yo siento que era una pregunta sencilla, entre comillas, de realizar, que tenía que ver con la interpretación de un mapa conceptual sencillo, básico y ujú, que tenía relaciones entre los conceptos del mapa conceptual. No, y implicaba también un proceso de trabajo anterior prácticos, ¿ya? Y tenían que plasmarlo. Entonces quería ver el ejercicio de cómo estaban mis estudiantes en relación a su respuesta. ujú, Y me llamó mucho la atención que yo creo que del 100%, el 30 al 40% hizo el ejercicio, ¿no es cierto?, cognitivo de hacer estas relaciones e interpretar, pero el otro no, y quedé como con mucho ujú, duda, ¿ya? En torno a qué, a ujú, que mi pregunta va, ¿es necesario, siendo que tenemos estudiantes ¿no es cierto?, que entran a las pedagogías con habilidades descendidas dentro de muchas, ¿no es cierto?, tanto la comunicación, comunicativa, de escritura, etcétera, que eso lo dicen los números, y nosotros nos hacemos cargo como universidad de eso, sí. ¿ya? Pero ¿cómo nos hacemos cargo de eso? Y, y siento, y mi pregunta va en que tú crees que es necesario que en un primer año para las pedagogías haya una asignatura, ¿no es cierto?, para ¿no es cierto?, desarrollar escritura clara, para que no tengamos estos desniveles dentro de la formación y por lo menos tratemos de abarcar una cobertura, ¿no es cierto?, mayor de nuestros estudiantes, porque puede que los estudiantes de pedagogía no sientan que es tan relevante, ¿no es cierto?, escribir claro. ¿Ya por qué? Ojo, porque a veces uno en el primer año, ¿no es cierto?, no hay trabajos que tengan que ver con ese desarrollo de esa habilidad. Hay mucho trabajo Ujú, ¿no es cierto?, en equipo, trabajo de grupo, de repente, ujú, ¿no es cierto?, eso se camufla un poco, el desarrollo de ujú, esas habilidades. Y después pasa y sigue pasando, y llegamos a un proceso final que nuestros estudiantes no, en lo profesional, un profesor, o sea, tiene que saber redactar un informe
Y yo he visto profesores ya en ejercicio con informes y he comparado informes que son, wow, aquí, ¿qué pasó en esa trayectoria? Y mi pregunta ¿es necesario? Sí, absolutamente sí. ¿Cómo va a responder eso? No, pero lo desarrollo, lo desarrollo. Eh, a ver, yo hice en la Universidad de La Serena el curso de comunicación oral y escrita que se hace en los estudiantes de pedagogía en primer año. Y sí, a partir de esa experiencia sí se necesita que los estudiantes tengan al menos un curso de comunicación oral y escrita. Pero lo vinculo también con un poco con lo que decías al final, pero ¿quién les hace ese curso de comunicación oral y escrita y cómo se hace ese curso de comunicación oral y escrita? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Lamentablemente, muchos de los profesores que están en el sistema educativo no tienen las competencias para enseñar a escribir, y hablo desde la escritura, que es mi especialidad, desde la lectura, la expresión oral, no tendría el dato duro, pero desde la escritura hay muchos profesores en el sistema educativo que más bien hacen un daño que enseñan en términos de la escritura, porque ellos mismos no fueron formados en escritura en general y menos en escritura clara. ¿Y qué pasa? Con esas herramientas que tienen, que son las que tienen, no tienen otras en ese momento, con esas herramientas llegan a enseñar a otros estudiantes. Entonces, em, esta cuestión es mucho más grande de lo que vemos, yo creo, es mucho más grande de lo que alcanzamos a darnos cuenta. O sea, no solamente los estudiantes de primer año necesitan formación explícita en escritura, los profesores del sistema educativo necesitan actualización o formación explícita en escritura, un médico necesita formación explícita en escritura, un abogado y así cualquier profesional, porque no son solo los estudiantes de pedagogía, a mí también me han pedido como cursos remediales, que, oye, hazle un par de clases a estudiantes de doctorado en un doctorado X, para no dejar mal a nadie, un doctorado X en la universidad, como, porfa, hazles una clase porque sabes que no les está yendo mal porque no sepan escribir el artículo de investigación o porque no sepan escribir la reseña, lo que sea que les pidan, les está yendo mal porque no saben escribir. Entonces, la cuestión es mucho más profunda de lo que alcanzamos a ver, creo yo, y es mucho más grande de lo que alcanzamos a ver. Entonces, sí, al menos un curso de escritura al ingreso. Gracias, Pauli. Con mucho gusto. Bien, Alexis. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, Bueno, muy interesante, Paulina, lo que presentaste hoy en día. Yo soy del área muchas de la educación especial, gracias. entonces y con Bárbara también estuvimos, ¿cierto?, trabajando este semestre. Y bueno, en temas de, por ejemplo, de discapacidad, ¿cierto?, y de accesibilidad, se trabaja Sí. bastante este tema, pero no, claro, como escritura, como lo trabajas tú, ¿cierto?, de tu punto de vista. Sí. En educación especial, por ejemplo, hay algo muy parecido que estaba tratando de compararlo con lo que tú presentabas y se llama lectura fácil. Sí, 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 sí. Lo conoces, ¿cierto? Sí, 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 lectura fácil y bueno, pero trataba también de hacer la diferencia porque la lectura fácil también obviamente es un proceso primero de escritura, sí, ¿cierto? Para que las sí, personas con dificultades de comprensión o discapacidad sí. intelectual también, que se utiliza bastante, pueda comprender los distintos tipos de textos, ¿cierto? Ujú, Pero ujú. claro, en lectura fácil, por ejemplo, lo que se realiza es como existe un texto, ya, por ejemplo, y se hace como una transcripción a lectura fácil. Entonces, otro proceso distinto, porque no es la construcción de un texto como primario, Ujú. sino que es como una traducción. Así más o menos lo entiendo y lo diferencio también de lo que tú presentas ahora. Tiene Sí, elementos parecidos, me imagino, ¿ah? sí, Pero sí, sí. eso es mi pregunta, así, ¿cómo estableces tú la relación entre lectura fácil y esta escritura que presentas tú? Sí, a ver, sí, el lenguaje claro en general, así como en términos muy amplios, considera también cuestiones de lectura fácil, como por ejemplo lo que tiene que ver con maquetación, con diseño, no sé, por ejemplo, tamaño de fuentes más grandes, pero es claro, una vertiente del lenguaje claro, de la escritura clara. Pero claro, hay distinciones. ¿Por qué? Porque el lenguaje claro, la escritura clara, desde el punto de vista que lo he estudiado yo, más bien tiene que ver con facilitar la comprensión del texto para ciudadanos no especializados en ciertos contenidos, facilitar la comprensión del texto a distintas personas.
Sin embargo, la lectura fácil más bien tiene que ver con eliminar las barreras que puede tener un texto para la comprensión, para el aprendizaje. Tiene que ver con lo que decía, con la maquetación, por ejemplo, con el tamaño de la fuente, y con ese tipo de cosas, más que con cuestiones como específicas de textuales, lingüísticas, como los rasgos que mostraba yo. Claro. Coinciden en algunos, pero son propósitos algo distintos, que tienen que ver también con distintos tipos de discapacidades también, po. Sí, sí, por ejemplo, hay algunas convenciones en España, Argentina, por ejemplo, Ujú, que han ujú. hecho esta traducción a lectura fácil para Sí, personas con discapacidad, pero realmente ujú. finalmente sirve para cualquier persona, para, Claro, no solamente para personas con discapacidad, sino que es como claro, también pensado desde el diseño universal, así como más o menos como... claro, Sí, tal cual, claro. Entonces, pues, claro, por ejemplo, si un texto en lectura fácil podría servir para cualquier ciudadano, pero un texto que está solo en lenguaje claro no sirve también para personas con discapacidades, por ejemplo. sí, Entonces, la lectura fácil va un poco más allá, se enfrenta a otro tipo de barreras que el lenguaje claro no necesariamente recoge. claro. Y bueno, y contarte una experiencia también, por ejemplo, Ujú, trabajamos también nosotros en la investigación con personas con discapacidad intelectual. Y ujú. claro, ahí, por ejemplo, tuvimos que transformar los consentimientos y asentimientos, por ejemplo, para que los pudieran comprender. Entonces tuvimos que hacer esta traducción y Sí, luego hay personas especializadas que hacen una validación del texto. Uno hace la construcción o también así ellos es. prestan un servicio. Hacen Sí. la construcción de este texto a lectura fácil y se valida. Entonces igual Ujú. es bastante interesante y Sí. tenía mucho sentido también con lo que tú presentabas en tu investigación, ¿cierto? Pero claro, Ujú. es otra línea, yo creo, va por otra línea. Sí, coinciden en algunos puntos, pero claro, el trabajo que se hace en lectura fácil va mucho más allá, creo yo, que el que hace el lenguaje claro, y con una audiencia, unos destinatarios con características súper específicas. Creo Sí, que por ahí van las distinciones. claro. Sumamente relevante en todo caso, Sí, porque sí, sí, cuando sí. se empieza a hablar de lenguaje claro, estamos pensando en ciudadanos, en ciudadanía en general, pero también como en un contexto ideal, pues sin ningún tipo de discapacidad, como ciudadanos casi perfectos, por decirlo de alguna manera, con problemas de comprensión, pero no más allá. Y luego empieza a darse cuenta, oye, este lenguaje claro en realidad no cumple, no alcanza a llegar a toda la ciudadanía, y ahí surge un poco el tema de lectura fácil, que llega a cubrir un ámbito que inicialmente no se había considerado, pues, y que es absolutamente necesario. Claro. Y lo otro de los reglamentos, en educación especial estamos llenos de reglamentos, normativas, decretos, Por eso puse orientaciones, la parte del pie, porque y es muchas veces se cometen errores, como tú dices, de implementación, toma de decisiones. sí, Sí, ¿cuántas horas le tengo que dedicar? Si tengo 5 estudiantes en la sala, ¿cuántas horas tengo que dedicar? ¿10, 13, 18? No, no, es súper poco claro, sí, sobre todo. todo en el ámbito de la educación especial, diría yo. Y bueno, mi última pregunta, ¿cómo crees tú que la inteligencia artificial igual viene un poco a ayudar en esto? Porque a lo mejor es una ayuda, ¿cierto? Sí, en Sí, escritura. sí. Entonces, ¿cómo ves tú, esa es mi última pregunta, ¿cómo ves tú Eh, el eh, impacto de eh, la inteligencia artificial? Es un temazo y ya está, o sea, ya hay avances en ese sentido. Por ejemplo, sobre la base de rasgos similares a los que mencioné yo en esta presentación, se diseñó hace algún tiempo una plataforma que se llama Artext, que la diseñó una investigadora que vive en Barcelona, pero que trabaja en Madrid, y precisamente lo que hace es tomar textos jurídicos y adaptarlos al lenguaje claro. Entonces, es una ayuda, sin duda, pero como cualquier herramienta de inteligencia artificial, todavía son falibles, po. Todavía cometen errores y todavía se necesita el ojo humano para finalmente corroborar que efectivamente esté haciendo el trabajo de aclarar el texto y de hacerlo de buena manera. Y por el otro lado, desde el lado disciplinar, que esta aclaración que se hace no vaya contra los principios disciplinares. Si ese es doble el trabajo, porque puedo intentar aclarar algo súper bien, pero si pierde la precisión, por ejemplo, dentro del ámbito jurídico, ya no está funcionando tan bien la herramienta, pero ya está acá. Y, y sí, de hecho yo las recomiendo a mis estudiantes de Derecho. Son herramientas que se pueden utilizar sin duda, pero que hay que saber utilizarlas y saber que no reemplaza todavía al conocimiento o al ojo humano.
Gracias, Paulina. Con mucho gusto. Bien, pues estamos llegando ya al término, ya estamos sobre la hora. Quiero agradecerles a ustedes por acompañarnos. Les dejo invitados para las próximas actividades de charlas del CAT. Nos queda una charla sobre inteligencia artificial y después un curso sobre investigación en docencia universitaria que tiene 4 secciones, eh, que creo que también puede ser de utilidad para la comunidad. Y quiero agradecer, obviamente, a Paulina. Sé que está tremendamente ocupada, sobredemandada, y eso hace que te agradezca mucho más la Con disposición mucho gusto. de presentarte hoy día acá en el CAT, y creo que hemos logrado el objetivo. Ha sido un tremendo aporte. Muchas gracias, Muchas Paulina. gracias a ustedes por, nada, por la invitación y también por conectarse, que estamos todos en las mismas con el semestre que nos tiene con el agua en el cuello, así que gracias por participar. Muchas gracias. Que estés muy bien. Un abrazo para todas, para todos. Cuídense. Estamos viendo en la Chao, próxima. chao, gracias. Chao, chao.